Hola a todos, voy a exponer en las siguientes diapositivas acerca de cáncer de endometrio. Más importantes que tenemos que entender es que el cáncer de endometrio sigue ocupando un lugar importante entre las causas de cáncer ginecológico, así como de la mortalidad asociada a cáncer ginecológico. En México se estima que es el quinto lugar entre el número de casos nuevos en mujeres y el lugar número 11 en mortalidad. Contrastantemente a lo que sucede en otras neoplasias, eh, como en ovario, donde la mortalidad se ha logrado disminuir en las últimas 3 décadas, vean este registro, desde 1990 hasta el 2019, hay una disminución de la tasa de mortalidad de 9.3 a 6.0 en el caso de cáncer de ovario, pero el cáncer de endometrio se observa que la tendencia de la mortalidad va a la alta. Y cuando observamos en dónde es la mortalidad más alta, vemos que es en mujeres de raza negra y es aquí mismo en esta población donde el incremento se ve que es el más alto. Esto debe llamarnos poderosamente la atención y hay un interés también en investigar qué es lo que está pasando. Entonces, el cáncer de endometrio cada vez tiene mayor mortalidad. Con respecto a la epidemiología, ya les comentaba que se diagnostican un poco menos de medio millón de casos cada año y un poco menos de 100,000 muertes cada año. La mediana de presentación son los 64 años. Esto significa que aproximadamente la mitad de los casos los vamos a encontrar en población con más de 65 años. Esto es importante porque es una población que por lo general acumula comorbilidades como es la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, bueno, la obesidad, y con ello puede condicionar o dificultar el mismo tratamiento o hacer que alguna de estas condiciones se puedan descontrolar. Aquí vemos las tendencias, vean desde 1975 al 2022, se estima que hay más o menos un aumento de 1% de casos por año desde el año 2000 y particularmente este aumento, bueno, donde más se ve pronunciado este aumento es en mujeres de menos de 50 años. Eh, como ya les anticipaba, la mortalidad se ha mantenido relativamente estable a lo largo de estos últimos 40 años. Esto pues también es llamativo. En México, bueno, en este estudio que reportó la mediana de edad con la que se presentan las mujeres, pues es hasta 10 años más jóvenes, vean de 55 años. Y esto es un estimado de la supervivencia que tenemos entre todas las etapas, de la etapa clínica 1 a la 4, más o menos 78% a 5 años. Entre los factores de riesgo es importante mencionar que la mayoría están relacionados fuertemente con aspectos hormonales, principalmente hormonas sexuales, como la exposición a una fuente de estrógenos de manera externa, el uso del tamoxifeno, eh, los estrógenos de manera interna, como puede ser la obesidad, el tener anovulación crónica, cómo se experimenta, cómo se observa en el síndrome de ovario poliquístico, eso significa SOP o SOP, algún tumor secretor de estrógeno, como los tumores de la granulosa, el experimentar una menopausia temprana, una menarca temprana con menopausia tardía, esto por razones obvias incrementa el periodo de exposición estrogénica. Y asimismo también hay algunas causas que, aunque son menos del 10% de los casos se consideran de origen hereditario, son muy importantes y no tenemos que olvidarlos cuando estamos valorando a una paciente desde que estamos integrando su historia clínica. Eh, Tan solo por recolectar una adecuada historia nos puede orientar muchísimo la sospecha hacia uno de estos síndromes, como son el síndrome de Lynch, donde se deben alteraciones en MLH1 y MSH2, también particularmente en MSH6 o PMS2. Estas proteínas trabajan de manera en pares y sus alteraciones pueden dar
la expresión clínica del síndrome de Lynch y manifestarse, por supuesto, con síndrome de cáncer más bien manifestarse con cáncer de endometrio. El síndrome de Cowden, donde la alteración genética está en el gen PTEN, también en BRCA, tanto 1 como 2, y al haber tenido algún familiar de primer grado afectado, debe de encendernos las alarmas acerca de una probable causa hereditaria. Otras causas también pueden estar relacionadas con haber tenido radiación a la pelvis, por ejemplo, en un paciente que haya tenido otro cáncer, como un cáncer de recto o un cáncer de canal anal, incluso otro cáncer ginecológico, como es el cáncer cervicouterino, padecer diabetes y tener hipertensión. Estas causas están más asociadas a factores metabólicos, factores de crecimiento, que a nivel molecular moldean todo el microambiente y que puede resultar de manera directa en modificar las propiedades moleculares del endometrio y predisponer a mayor cáncer. Con respecto al síndrome de Lynch, estas son las formas en que o estas son las alteraciones moleculares que predisponen al síndrome de Lynch. Una que es muy interesante de investigar es el silenciamiento o la alteración epigenética de MLH1. ¿Y cuál es la diferencia entre una mutación propia del gen con respecto a un cambio epigenético? Bueno, en el gen, ustedes saben que los genes son es información que se utiliza para generar una proteína y esta proteína pues cumple con su función dentro de la célula como inicialmente bueno, está diseñada o está hecha para desarrollar diferentes funciones, ¿no? Reparación del DNA, crecimiento, metabolismo, etcétera. En este caso, todas estas enzimas o proteínas están relacionadas con la reparación del DNA. Cuando las instrucciones son correctas, pues no tiene, o sea, se lleva a cabo el proceso primero de transcripción y luego de traducción y la proteína funciona adecuadamente. Cuando el gen se altera es cuando la instrucción está incorrecta porque se dañó, porque se perdió un fragmento del gen, porque la instrucción se cambió y ahora en vez de generar una silla con, imagínenselo, es como si tuvieran en todo el libro un instructivo para crear una casa y un gen es la página donde viene cómo, cómo crear una silla. Eh, es como si esas instrucciones estuvieran equivocadas o si se perdieran, de tal manera que pues va a generar una proteína diferente. Otro problema es que no se pueda acceder o que no se puedan leer estas indicaciones, como sucede en la metilación, o más bien en cualquier cambio epigenético, en donde el superenrollamiento del DNA no permite que se pueda primero hacer una transcripción de esa parte del genoma y por supuesto si no se puede transcribir pues tampoco se puede traducir. Esto significa que aunque las instrucciones estén ahí, nunca se va a expresar la proteína y por lo tanto el fenotipo que se genera por esto es idéntico a como si no existiera la proteína, por lo tanto pues da la misma alteración. Sin embargo, no es tan simple como este supuesto, sino que, vean, esta alteración puede tener una penetrancia hasta del 50% para cáncer de endometrio, pero se ha visto que esta alteración puede llegar a tener un impacto pronóstico en la supervivencia de los pacientes. Es decir, las pacientes que tienen hipermetilación del promotor tienen una supervivencia peor. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ese estudio que intenta investigar o intenta eh, leer o intenta comparar las diferencias genómicas entre los pacientes que tienen hipermetilación del promotor de MLH1 a que tienen una alteración germinal en los genes de reparación del mismatch repair o que tienen una alteración somática, parece ser que las alteraciones, aunque redundan en un fenómeno similar, que es la deficiencia en la reparación del DNA,
son molecularmente distintos y este estudio es el que lo demuestra. En MLH, en la hipermetilación del promotor de MLH1, hay mucho más expresión o alteración de la vía de JAK1 con respecto a los otros. Esto significa que probablemente haya una modulación inmunológica diferente y esto haga que estos pacientes no sean excelentes respondedores a la inmunoterapia, como se ha visto en los otros cánceres que tienen mutación o mismatch repair deficiency o deficiencia en la reparación de los extremos del mismatch, que sería ¿cómo decirlo? Bueno, ahorita eh, les digo una traducción que pudiera ser más exacta. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, también los investigadores investigaron el ambiente inmunológico que tienen las muestras de tejido de estos tumores y lo que pueden observar es que hay una menor presencia de linfocitos infiltrantes a tumor en estos pacientes, tanto los intratumorales como los estromales, como los peritumorales, lo que habla que estos tumores son inmunológicamente más fríos. Son los factores protectores? Bueno, el haber tenido un mayor número de gestaciones y partos, una mayor edad con respecto en el último nacimiento, haber ejercido la lactancia materna, haber utilizado un DIU de cobre o un DIU liberador de progestinas, el haber recibido terapia hormonal con progestinas, el tener un estilo de vida con actividad física y dieta, el suspender o eliminar el tabaquismo y el haber hecho, por supuesto, alguna cirugía donde se retire el útero, pues estas son las medidas de prevención primaria y son lo que podemos recomendarle a los pacientes. ¿Cómo se estratifica? Bueno, como los tumores ginecológicos, se utilizan la FIGO. Aquí les muestro los cambios que tuvo la última edición, que es del 2023, con respecto a la previa, que era el 2009. Vemos que, bueno, tiene un poquito más de categorías. Realmente aquí no pretendo que se lo aprendan, sino que vean la secuencia que tiene la estadificación partir de enfermedades muy localizadas, como puede ser una enfermedad 1A1, donde es una histología no agresiva, confinada a un pólipo, es decir, es un tumor muy pequeñito, en comparación con un 1A2, donde sigue siendo un tumor pequeñito, pero ya muestra datos de invasión. Y así sucesivamente, y van como cada vez más, entre más avanzada sea la etapa, va mostrando justamente esta mayor extensión a lo largo del órgano y pues bueno, esto hace que la paciente tenga un peor pronóstico. Donde se pone más interesantes en la etapa clínica 3, porque puede ser 3 por diferentes aspectos, va desde la 3A, 3B y 3C. Recordar que a partir del 3B es donde ya involucro a la vagina, al tercio inferior de la vagina, y a los parametrios, que recuerden que los parametrios son estos tejidos adyacentes a, pues sí, como tal, a los órganos ginecológicos y que le permiten su fijación. Y cuando ya hay invasión a los ganglios linfáticos, tanto de la pelvis y algunos, bueno, sí, básicamente de la pelvis, pues estos ya se consideran etapa clínica 3C. Y es importante recordar que aquí el punto de corto, el punto para diferenciar lo que es de los ganglios que son locorregionales de los que son a distancia, es justamente la salida o la emergencia de los vasos renales. En el caso del 4, vean, ya hay diseminación a mucosa y o mucosa intestinal o a distancia. Vean, el 4A invade la vejiga o la mucosa intestinal. El 4B hay metástasis que pueden ser más allá de la pelvis. Y en el 4C hay a distancia. O vean, incluyendo cualquier ganglio extraabdominal o intraabdominal, pero que esté encima de los vasos renales.
es decir, por este nivel. Ahora, ¿cómo se clasifica? Bueno, ustedes ya han visto que los tumores tienen una clasificación molecular. Para el cáncer de endometrio no es diferente. El cáncer de endometrio tiene una clasificación propuesta por Brockman, el cual es en esencia una clasificación histopatológica, pero está conectada con aspectos epidemiológicos de la paciente y es un primer intento de conectar lo que puede observar el patólogo en la minilla con respecto a eh, lo que ve el patólogo en la minilla con los desenlaces clínicos o con aspectos que pueden influir en las decisiones de tratamiento. Y es muy interesante. Él clasifica a los tumores de endometrio, bueno, cáncer de endometrio en tipo 1, que es el endometrioide, donde están el 80% de los tumores, y el tipo 2, que son todos los no endometrioides, que tan solo son el 20%. Esto de entrada es bueno. Como pueden ver, pues es la histología endometrioide en el tipo 1, está asociado con obesidad y tener estrógenos sin oposición. Esto derivado pues de haber utilizado anticonceptivos solo de estrógenos, porque hay anticonceptivos combinados, el haber tenido una menarca temprana con una menopausia tardía, al tener una hiperplasia endometrial atípica y por lo general se asocia con tumores grado 1 y grado 2 y en general se espera un mejor pronóstico de estos tumores. No que sea bueno tenerlos, pero si lo comparamos con los otros tipos, con el tipo 2, se espera que pueda tener un mejor pronóstico, una mejor expectativa de supervivencia. Entonces, los tipo 2 se correlacionan con las histologías de células claras, con el seroso de alto grado, con el carcinosarcoma, con el carcinoma indiferenciado. No está asociado a factores hormonales, probablemente aquí se desarrolla en un contexto de alteraciones en el DNA o sea, más graves o que generan daños o una mutagénesis mayor en la célula. El seroso se asocia con justamente los pólipos endometrioides o la atrofia endometrial y justamente el carcinoma seroso se asocia con alteraciones de TP53. Aquí es donde vamos a observar la mayoría de tumores grado 3 o tumores indiferenciados y vamos a poder observar un peor pronóstico. Perdonen, aquí. Y bueno, aquí es nada más un corte histológico para que tengan una referencia de cómo se puede llegar a ver. Los carcinosarcoma, hay toda una histología que es de interés, que es el carcinosarcoma y el carcinoma indiferenciado. Estos dos destacan por ser tumores raros y muy agresivos. El carcinosarcoma es un tumor bifásico que tiene un componente epitelial y elementos sarcomatoides derivados de los tejidos uterinos y tiene un peor pronóstico que el carcinoma de células claras, que el carcinoma endometrioide y que el carcinoma seroso. Por otro lado, el carcinoma indiferenciado o desdiferenciado suele tener una biología más agresiva, son tumores poco comprendidos, que aunque su estudio molecular apuntan que tienen un origen ginecológico, pues realmente no se comportan o no responden tan bien a las terapias que se utilizan en cánceres ginecológicos. Por lo tanto, pues son de interés porque esos pacientes pues tienen un comportamiento agresivo. Tienen biología agresiva y se observan sábanas de células monótonas con pérdida de la expresión de PAX8, del receptor de estrógeno y del receptor de progesterona. También hay un factor pronóstico importante a valorar en la pieza de patología, es la invasión linfovascular, que tiene una relevancia pronóstica. Se describen de dos tipos, o sea, ausente es que no hay, y cuando está presente es focal o sustancial. Cuando es focal es cuando al menos o máximo 4 espacios están afectados, y una sustancial es cuando 5 espacios o más están afectados. Entonces, esto eh, es importante.
Ahora, la clasificación molecular, como han visto ustedes, por ejemplo, en mama eh, o en gástrico, pues también en cáncer de endometrio hay una clasificación molecular. Y a diferencia de los otros tumores, parece ser que aquí es donde es más relevante el poder tener este tipo de clasificación porque nos ayuda a tomar decisiones de manera certera. Entonces, el primero de estos subtipos, bueno, es el ultramutador, donde la alteración está específicamente en un gen que se llama, o en el gen de la polimerasa epsilon, particularmente en el dominio exonucleasa, que corresponde a los exones 9 a 14. Lo que se genera es una forma muy sencilla de entenderlo y bueno, no es tan sencilla así, pero más o menos lo pueden pensar. Imagínense que hay una polimerasa que va poniendo nucleótidos y los va pegando con las instrucciones de adenina, guanina, citosina, timina, timina, adenina, una tras otra. Pero si por algún motivo hay un error que la polimerasa se suele equivocar, de manera eh, de manera periódica o de manera sí, como que por cada cierto digo, no recuerdo ahorita cuál es el número de mutaciones que puede tener una polimerasa como normal, o sea, como que por probabilidad llega un cierto número de alteración, llega un cierto número de bases en donde se equivoca porque así pues todo el mundo se puede equivocar y la polimerasa no es la excepción. Eh, entonces, estos errores por lo general son detectados y se echan a andar mecanismos para corregirlos. La polimerasa epsilon es justamente una exonucleasa que lo que hace es quitar este nucleótido que está equivocado o que no debería de estar ahí, y lo que conlleva a tener una alteración en la polimerasa en el dominio exonucleasa es que no puede ejercer su función. Es como si no pudieran ustedes hacer el control Z o no tuvieran la función de deshacer. Entonces, pues esto lleva a que se acumulen más alteraciones, que esto lleva a que se generen más neoantígenos y esto aumente los linfocitos infiltrantes a tumor y esto confiere un mejor pronóstico. El fenotipo hipermutador es una alteración molecular que está en los genes y las enzimas de reparación al DNA. Ya las hemos repasado previamente: MLH1, PMS2, MSH2, perdón, MSH6, PMS2 y EPCAN. Eh, o sea, tener alguna alteración ya sea en el gen o en la proteína, pues genera una deficiencia para poder reparar el DNA. Por consiguiente, se van a acumular mutaciones y el resultado será el mismo, que como hay más carga de antígenos, existe mayor infiltración del sistema inmune y por lo tanto estos tumores muestran un mejor pronóstico, e incluso pueden tener una respuesta favorable a la inmunoterapia. Es importante y que me faltó decir, bueno, aquí no sé por qué siempre se regresa aquí, me faltó decir que el ultramutado es tan solo el 8% y el genotipo hipermutado es del 25 al 30%, o sea, es decir, que cerca de un cuarto o un tercio de las pacientes van a ser pacientes que tienen un buen pronóstico y que pueden llegar a tener una respuesta favorable a la inmunoterapia, y eso es importante de tener en mente. Luego está un subtipo TP53 anormal, donde ustedes ya han visto en este curso que el gen TP53 se considera el guardián del genoma y que una alteración en el TP53 genera
una célula, o sea, una falla en TP53 promueve la carcinogénesis. Bueno, aquí en este caso se considera como un TP53 anormal, ya sea a la ausencia de expresión o a un TP53 sobreexpresado. ¿Por qué? Porque habitualmente, bueno, lo que se sabía como que de manera tradicional es que el TP53 es un gen supresor tumoral y únicamente su deficiencia está relacionada con más cáncer. Sin embargo, ha habido trabajos como más exhaustivos que permiten observar que cuando TP53 deja de funcionar o, tiene una alteración que no le permite realizar su función eh, de manera adecuada, eh, podemos, o sea, puede tener una función pro carcinogénesis o procarcinogénica. Y esto es algo reciente, pero aquí en endometrio es importante porque no nos podemos guiar únicamente de la ausencia del TP53, sino que tiene que ser una expresión, digamos que eh, normal o esperada, y no podemos, o sea, no podríamos ver ni la sobreexpresión así como un citoplasma lleno de esta proteína y tampoco pues su ausencia. Estos dos patrones de expresión son anormales, son aberrantes y por lo tanto se puede considerar que la proteína o que el complejo, o bueno, que todo desde el gen hasta la proteína, hay algo que no está funcionando bien y esto lleva a la carcinogénesis. Curiosamente, estos subtipos tumorales se asocian con histologías como eh, como el carcinoma seroso y otras histologías, células claras y otras histologías de mal pronóstico. Eh, el otro tipo, bueno, y aquí son, otra vez, y estos son tan solo el 20%. El otro tipo es un subtipo por descarte. Es un subtipo donde ya investigamos el POL y no se detectaron alteraciones aquí. Después no pudimos detectar alteraciones en la inestabilidad microsatelital o en la deficiencia en la reparación del DNA. Y luego tampoco hay alteraciones en TP53. Por lo tanto, el subtipo que queda pues es este de no especificado. Y por lo general aquí se encuentran los tumores endometrioides de bajo grado que tienen algunas alteraciones como la pérdida del receptor de estrógeno y son un subtipo de exclusión en donde se caracterizan eh, por la progresión del ciclo celular. ¿Cuál es la implicación pronóstica de la clasificación molecular? Pues es lo que ya les había adelantado. El subtipo POL es el que llega a tener una excelente supervivencia, tanto libre de enfermedad como de supervivencia global, seguido del no especificado. Y último, bueno, el tercero sería el de inestabilidad microsatelital y el que tiene el peor pronóstico es el de P53 anormal. Eso es importante que lo anoten porque es de lo poco que les puedo preguntar de la clasificación molecular. Este es el algoritmo ESMO modificado para poder evaluar, o sea, por pasos y de manera jerárquica estas alteraciones. Lo primero, como ya les decía, es evaluar el POL. Estas son las variantes de interés. Si no, hay que analizar las enzimas de reparación del DNA. Si no, hay que valorar la expresión del P53. Y si no, pues se queda como un no clasificado. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, afortunadamente aquí sí hay un síntoma que es el sangrado transvaginal en el 90% de los casos y esto hace pues que las mujeres o que las pacientes vayan a buscar ayuda médica o atención médica. Dolor pélvico hasta en el 10% y el dolor abdominal en otro 10%.
¿Cómo vamos a tomar una biopsia? Esto también puede llegar a ser una pregunta de examen, pues el estándar de ahora es la histeroscopía con toma de biopsia. Se puede utilizar una cánula de Pipel y el otro es utilizar un dilatación y legrado. El ultrasonido transvaginal, es eh, es algo muy importante dentro del algoritmo, lo podemos indicar o lo podemos solicitar de manera inicial. Lo que evalúa es el grosor endometrial, como está abreviado aquí como GE, y si este es menos de 5 milímetros y se hace una especuloscopía que es normal, ni siquiera requiere biopsia, incluso se puede dejar solo en seguimiento o se ofrece el alta. En el caso de que el grosor endometrial sea igual o mayor a 5 milímetros, entonces hay que buscar hacer una biopsia y bueno, dependiendo si la muestra es adecuada, bueno, de hecho aquí pues el resultado ya puede ser cáncer de endometrio, podemos obtener un resultado normal y si es inadecuada, pues ya valorar de acuerdo a las características cómo es la regularidad y justamente en el tercer paso de este algoritmo, si el grosor endometrial es de más de 5 milímetros y muestra irregularidades, hay que hacer una histeroscopia con toma de biopsia y pues ya con esto clasificar si hay cáncer de endometrio o si es normal o si de plano si se considera un muestreo inadecuado, bueno, proceder a repetir estos procedimientos. Estos son la hiperplasia endometrial o bueno, algunas lesiones premalignas que están relacionadas con un riesgo de cáncer incrementado. De acuerdo a la OMS, que en su última clasificación 2014 dan la hiperplasia sin atipia, por un efecto estrogénico prolongado, tiene un riesgo de cáncer hasta del 5% y el tratamiento es hormonal sintomático. Y cuando hay hiperplasia típica, pues es una lesión precursora como tal, hasta 25%, es decir, uno de cada cuatro van a desarrollar cáncer de endometrio y el tratamiento es hormonal o quirúrgico. Y aquí se dan progestinas para evitar o más bien para producir atrofia endometrial. Y pues cuando ya hay adenocarcinoma, pues ya es el diagnóstico. La histología, pues bueno, ya las hemos repasado, pero la mayoría pues son carcinomas epiteliales y de ahí se generarán algunos otros como el carcinosarcoma, pero lo más común es que sean epiteliales y de ellos el carcinoma endometrioide. Esto, bueno, del patrón, más bien del grado, recuerden que los tumores entre menos se parezcan al órgano que les dio origen tienen un grado más alto, entonces aquí vean, un grado 1 es cuando menos del 5% del patrón es un crecimiento sólido, es decir, casi 95% del tejido se parece al endometrio, luego el grado 2 es del 5 al 50% y en el grado 3 es cuando ya el más del 50% se ve todo sólido. Este patrón es el que tiene peor pronóstico. Para evaluar cáncer endometrio, es útil la resonancia magnética, permite evaluar la profundidad de la invasión memetral, la extensión hacia el cervix, las metástasis ganglionares, ayuda a planificar el tratamiento quirúrgico y a seleccionar si si se va a realizar una linfadenectomía pélvica. También el TAC con el PET nos ayudan a evaluar sobre todo las metástasis a distancias de manera inicial. El ultrasonido pues ayuda a evaluar, pues sí, este estudio lo que planea es valorar un punto de corte que sea sugerente de cáncer de endometrio. De acuerdo a este estudio, 14 milímetros es el mejor punto de corte o más bien con la especificidad más alta. Y si recuerdan, la especificidad es la propiedad de que un... de que una prueba que diga que estás enfermo, ¿verdad? Y que verdaderamente estés enfermo. Entonces, un grosor endometrial de más de 14 es altamente sugestivo de que hay enfermedad, aunque a recordar que con más de 4 milímetros ya puede ser sospechoso. Recordar el drenaje ganglionar por grupos y bueno, esto
es más para realizar una aproximación quirúrgica, pero recuerden que el sitio que va a afectar el cáncer endometrio son los órganos pélvicos. Esta información puede ser útil para cuando estén ustedes evaluando un paciente o una paciente mujer con ganglios pélvicos eh, y no tengan un origen. Bueno, recuerden que el cáncer de endometrio puede llegar a ser el origen de estas adenopatías. Bueno, la estadificación quirúrgica, esto se realiza a través de la cirugía, no hay duda, esto ya lo hemos revisado, nada más es un recordatorio. Y la estadificación pues requiere esto, la histerectomía con la salpingoforectomía bilateral, puede utilizarse abordajes de mínima invasión, puede llegarse a utilizar la evaluación del ganglio, la evaluación ganglionar a través de ganglio centinela o de una disección. La enfermedad peritoneal pues no se puede evaluar a través de biopsias y puedes hacer o no una citología peritoneal, aunque realmente esto no tiene implicación pronóstica. Se recomienda hacer una mastectomía para carcinomas serosos, células claras y carcinosarcomas. Entre los factores pronósticos, pues son tumores de grado 3, pocos diferenciados, la invasión del espacio linfovascular, histología no endometrioide y compromiso del estroma cervical. Se establece esta categorización de riesgo de acuerdo a las características que ya les mencionaba, la histología, la invasión linfovascular, y de acuerdo a los estadios, pues son el factor pronóstico más importante. Las etapas tempranas suelen tener supervivencias arriba del 80% a los 5 años, el estadio 2 entre el 73%, el estadio 3 al 52% y el estadio 4 el 27%. Aquí está aquí están las histologías, como también pueden llegar a ser son pronósticas. Las peores son las de células claras, incluso esta histología escamosa, son las pacientes que peor probabilidad tienen de sobrevivir comparado con el endometrioide, que es el que tiene mejor probabilidad, y pues la presencia de ganglios paraórticos, que aquí muestran la supervivencia de acuerdo a si son positivos o negativos. La clasificación molecular es pronóstica, esto ya lo habíamos visto. El seguimiento se hace por lo general de 3 a 4 meses con exploración física e interrogatorio, y los estudios posteriormente a esto se hace anual, y de acuerdo a los signos y síntomas se piden estudios como tomografía. Bueno, el pronóstico a 5 años de la enfermedad localizada es del 95%, la enfermedad regional puede llegar a ser del 69%, y cuando hay enfermedad a distancia 17%. Cuando hay recurrencias, hasta el 85% es en los primeros 2 años, y por lo general ocurren en la cúpula vaginal, y por lo tanto van a requerir mayores abordajes quirúrgicos. En conclusión, el cáncer de endometrio puede tener buen pronóstico, hay que hacer una adecuada planificación quirúrgica y estadificación quirúrgica. El estudio inicial es el ultrasonido, pero siempre se requiere una biopsia, y recordar siempre los factores pronósticos para determinar el tratamiento. Y eso es todo.